Pueden sentarse, por favor. Bien, va a ser importante, vamos a tener un pequeño video, algo que nos va a mostrar cómo era lo que vamos a hablar del tema de hoy, continuar el tema, digamos, que estamos hablando de Hechos 2, que hoy llegamos a su final del capítulo 2, y vamos a ver cómo era la primera iglesia, cómo era la enseñanza en la iglesia primitiva, en esa primera iglesia. Vamos a tener un hermoso video que vamos a pasar. Estemos atentos. El libro de los Hechos es una fascinante historia de lo que Jesús nos ordenó y encomendó que hagamos. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordando siempre que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Aquí tenemos el comienzo de la iglesia, no como una estrategia, sino como mandato de Dios. ¿Qué es la misión de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué de tu familia? ¿Y qué de las naciones? ¿Qué vamos a hacer con respecto a todo eso? El libro de los Hechos, una fascinante historia del nacimiento de la iglesia. Bien, hoy vamos a continuar con este precioso tema, digamos que es el nacimiento de la iglesia. Entonces vamos primeramente a entregar al Señor, para que el Señor ponga en cada uno de nuestros corazones también la recepción de ver cuál era esa primera iglesia, cómo podemos volver a esas sendas antiguas, cómo era esa primera iglesia, cómo era el amor, cómo era la enseñanza. Entreguemos este tiempo al Señor primeramente. Dios amado, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú vas a llenar nuestros corazones, Señor, a guiar la palabra, tus enseñanzas, Señor, y esa doctrina que los apóstoles entregaron en la primera iglesia. Llénanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea tocando los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y que podamos sentir esa enseñanza, ese amor, ese abrazo que tú nos das en este día, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. ¿Se acuerdan que hasta la semana anterior Pablo nos estaba hablando de lo que fue el primer discurso de Pedro, ¿no es cierto? Cómo lleno del Espíritu Santo, Pedro fue, predicó y llegaron 3,000 personas a los pies del Señor. Ese fue el inicio de la iglesia. Ese fue la primera iglesia. Esos 120 que estaban primeramente en aposento alto con los 12 apóstoles, más de esos 3,000 que vinieron de todas partes porque estaban festejando las fiestas de Pentecostés, ¿recuerdan? Entonces venían de todas partes. Habrían los judíos hebreos, o sea, que hablaban hebreo, que eran de ahí mismo del sector. Había los judíos que eran helenísticos, que se llamaban, que estaban recorriendo abierto en todo el punto, que hablaban diferentes idiomas. Y también había prosélitos, que son gentiles que habían aceptado y se habían sometido a la ley de Moisés, habían aceptado al pueblo de Israel como su casa. Entonces, esos 3,000 personas que llegaron fue la primera iglesia. Pero tenemos que recordar también el contexto histórico en que se encontraba en ese momento la iglesia, esta iglesia primitiva. Todavía no estaba ni siquiera escrito el mismo libro de Hechos, porque estaba recién formando, estamos hablando del capítulo 2. Todavía no había venido el apóstol Pablo, no había sido revelado la verdad al apóstol Pablo, que eso nos hablará posteriormente a partir del capítulo 5. Y todo ese encontrón que tuvo Pedro con el apóstol Pablo sobre la recepción de los gentiles, hasta que fue el concilio en Jerusalén, que eso recién va a ir incluso recién en el capítulo 12. Entonces tenemos que ver que esta primera iglesia estaba fundamentada en lo que es
La ley de Moisés, ¿qué es lo que había aprendido? Es lo que tenía en ese entonces los apóstoles que habían recibido, más la enseñanza del Señor Jesús. Y es por eso que en el primer discurso de Pedro ya se habla de Jesús, que era el Mesías, y el bautismo. Entonces, con esos cambios radicales que se da, comenzó el primer discurso de Pedro. Vamos a ver, nos vamos a Hechos 2:42, que nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como podemos ver, esa es en la versión Reina Valera, pero es interesante como nos dice en la versión traducción actual, y dice: y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿cuál era la doctrina de los apóstoles que habíamos dicho? ¿Qué es lo que ellos habían recibido? Estamos hablando todavía cuando estuvieron con Jesús, o sea, fueron las enseñanzas que el mismo Señor Jesús compartió con los apóstoles. Pero hay una cosa importante que habla cuando está el Señor Jesús hablando en el sermón de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, nos dice algo muy importante para saber realmente cuál era la doctrina de los apóstoles. Si vemos en el versículo, en Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 17 y 18, nos dice: no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Esto nos está diciendo el mismo Señor Jesucristo. O sea, que la ley, Él no vino a abrogar la ley. Él no vino a quitar la ley, porque era judío y vino a cumplir ese pacto que hizo con la casa de Abraham, con la descendencia de Abraham, con el pueblo judío, con la casa de Israel, como en la prédica mismo nos habla, comienza Pedro. No vino a abrogar la ley, sino a darle su verdadero valor, dice. Porque dice que ni una tilde, ni una jota, nada, ni una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, ¿qué es eso? Pero los apóstoles recibieron directamente la enseñanza del Señor Jesús. Toda la ley, toda, absolutamente la ley, nos dice de la ley y los profetas nos habla. Porque no solamente es de la ley, sino de los profetas. O sea, son los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, más todo lo que los profetas profetizaron sobre el Señor. Los profetas mayores, los profetas menores. Entonces todo eso tenía que cumplirse. ¿Y en quién se cumple? Todo eso se cumple en Jesús. Él es el cumplimiento de toda esa ley. Ahí se cumple todo absolutamente. Entonces vamos a aprender cuál sería el fundamento de la ley. Porque es lo que el Señor Jesús les enseñó. En Él estaba la ley cumplida, porque nadie de nosotros, de un hombre de la humanidad, podía cumplir los mandamientos, pero tampoco podía el Señor, nuestro Dios, dejar pasar por alto que había que cumplir esa ley. Pero todo se cumple en el Señor Jesucristo. Y ese es el fundamento, el cimiento de la iglesia, de la primera iglesia. Y podemos ver que el fundamento de la ley está en Mateo
16, del 15 a 17, y les dijo, cuando primeramente les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Comienza el Señor Jesucristo preguntando a los apóstoles, ¿quién dice las personas que soy yo? Entonces, unos dijeron, eres Elías, que eres Juan, que eres profeta, ¿no es cierto? Pero el Señor aquí les dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí sí viene el famoso Simón Pedro, ¿no es cierto? Que él siempre, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La iglesia se funda sobre esta revelación de Pedro que hace. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios que nos hablan todos los profetas, que nos habla toda la ley. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde se cumple toda la ley y los profetas, en base de esta revelación. Es sobre esta revelación que Dios le pone a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el enviado de Dios. Ahí se cumple todo lo que nos enseña y que nos está hablando, que Él no vino a abrogar las leyes, Él no vino a quitar ninguna ley, sino a cumplirlas. Estaba el Señor hablando sobre el sellar el antiguo pacto y ser un puente hacia el nuevo pacto. Porque tenía que primero sellar un pacto, pero para sellar con el pacto, habíamos visto que solamente un pacto se termina con la muerte de una de las dos partes. Y Él vino a cumplir esa ley, vino a cumplir su parte. Entonces, el fundamento, el cimiento de la iglesia es esta declaración de Pedro. Sobre eso se funda la iglesia. Y esa es la prédica de Pedro que comienza hablando sobre Jesús. Pero Jesús, en el Monte de las Bienaventuranzas, da una gran enseñanza, como el ingreso a lo que sería próximamente el Nuevo Testamento, el fundamento del amor y de la gracia. Vamos a ver cómo nos enseña la esencia de los mandamientos, porque siempre hemos visto los mandamientos como algo radical, ¿no es cierto? Haces esto, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Sabemos. Pero el Señor va a enseñar algo más que a veces no vemos, y es por eso tan importante siempre acudir a los evangelios, porque a veces nos concentramos solamente en las cartas apostólicas o las de Pablo, pero no vemos cuál fue la verdadera esencia y enseñanza de Jesús. Y en Mateo 5, 21, 22, que está dando el sermón del monte, el Señor nos da una gran enseñanza que comienza a dar a los apóstoles. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, oíste que fue dicho hacia atrás, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ¿cuál es la esencia y la enseñanza? El Señor dice, pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa esto? Él no se fue al hecho de matar, o sea, al producto terminado, al crimen, al asesinato, a la matanza. Él fue antes. ¿En dónde comienza esa ganas de a lo mejor de cometer esa matanza? A donde el corazón del hombre, donde nace la intención, comienza ahí. O sea,
Yo os digo que cualquiera que se enoje, se va hacia el enojo. Porque primero, para cometer ese acto, hay algo que comienza primero en el corazón, el enojo. Entonces el Señor va a esa enseñanza a ir antes, no al producto terminado, no al pecado en sí, sino a dónde inicia la intención, hacia dónde. Y es por eso que incluso más adelante, en Mateo 21 a 22, estamos hablando en Mateo 27, 28, digamos, que nos habla sobre el otro mandamiento, que nos dice: oíste que fue dicho nuevamente, oíste que fue dicho anteriormente, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no se va al hecho del adulterio, sino en dónde comienza, porque nadie comete un adulterio, salgo a la calle, señorita, ¿quiere adulterar conmigo? No es así de fácil, ¿no es cierto? Entonces hay algo antes, hay una intención, entonces se va a esa intención, se va a ese sentido, en donde nace ese sentido de pecar, en donde nace ya la intención, el pensamiento, porque existe un antecedente antes de eso. Y así nos va hablando de cada uno de los mandamientos, esa enseñanza. O sea, no es, porque es fácil, antes venía, adulteró, cogía 2 palominos según la ley, iba al santuario pecado, a la otra semana regresaba otros 2 palominos, ya, o a veces nos confesábamos cada semana del mismo pecado, ¿no es cierto? Pero dice, va a la intención hacia el interior, la esencia del mandamiento, la esencia de lo que nos enseña el Señor Jesús. Y esa era la esencia que los apóstoles aprendieron y daban a la primera iglesia. Entonces, justamente la casa de Israel, todo el pueblo judío que estaba en la fiesta de Pentecostés, esos 3,000, vieron la diferencia del discurso de Pedro a lo que los fariseos y los saduceos y los escribas les decían, a lo que Pedro estaba predicando. Era contrarrestar el fundamento de la ley con el fundamento del amor y de la gracia. Era un puente que el Señor Jesús estaba haciendo y enseñando entre la ley y la gracia y el amor. Como decía después Pablo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. A eso va, a esa enseñanza, a ese comienzo de la enseñanza del Señor Jesús. Y después también, siguiendo estos mismos del Sermón del Monte, los 5, hay varias enseñanzas contra enseñando lo del matrimonio, del divorcio y todo. Pero hay una cosa que quisiera también ponerles para ver, era en Mateo 43, 45, que nos dice nuevamente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Para el pueblo judío, en el 43, 45, por favor, si pueden pasarla. En el pueblo judío, ¿cuál era el prójimo? Era solamente otro judío, porque ellos eran el pueblo escogido. Entonces nuevamente veían como a su prójimo al que era nuevamente judío, solamente judío, que venía del pueblo escogido. No podía haber, el prójimo no era un gentil, no era el romano, ni siquiera los publicanos, porque los publicanos, pese a que eran judíos, servían a los romanos y cobraban los impuestos. No era ese el prójimo. Entonces, pero el Señor Jesús va más allá de la enseñanza y dice: amarás. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces dice, no solamente a lo que es tuyo, ama al de esto, ama
al prójimo, al que está al lado. Porque qué gracia hay si amas a los que te aman. Ama a los que te aborrecen. El Señor Jesús dio el ejemplo con su propia vida. Cuando fue azotado, perdonó a quienes le estaban azotando, a quienes lo mataron. Él perdonó a quienes le estaban humillando. Mostró el amor del Señor. Entonces, Él enseñaba, no solamente por eso era rabí, que le llamaban, porque era un maestro, pero un maestro que enseñaba con su propio ejemplo. En los hebreos, Rab se les llamaba al maestro, es como un maestro de escuela, digamos, que va y da la clase a los niños, y los niños, y aquí le llamamos maestro. Pero rabí es aquel que enseña no solamente a través de las palabras, sino con su ejemplo. Sabemos que Jesús nunca mató a nadie, no adulteró, no mintió, no ofendió, ni aun cuando era muerto. Entonces Él, por eso era rabí, por eso el fariseo, cuando Nicodemo acude a Él, le dice, rabí, rabí, llama. Entonces todas esas cosas Él enseñó con su propio ejemplo, con su propia vida, su propio testimonio. Pero como les decía, todavía estamos hablando de un inicio. Jesús les enseñó la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no es cierto? Él les enseñó la verdad, pero no toda la verdad, porque todavía no venían las cartas apostólicas, todavía no venía el apóstol Pablo con la revelación hacia los gentiles. Era todo lo que se había revelado a Pedro y a los apóstoles a través de eso. O sea, en lo que nos referimos aquí, a Hechos 2, todavía era la verdad enseñada por Jesucristo, pero no era todavía toda la verdad que tenía que venir después en la revelación que les hacía a los apóstoles y al apóstol Pablo con las cartas apostólicas, porque la palabra de Dios ahí está conteniendo toda la verdad. Pero aquí estamos hablando que recién se estaba escribiendo el libro de Hechos y todavía no venía el apóstol Pablo. Y en eso se basa porque hay una razón que el mismo Señor Jesús dijo en Juan 16, 12 y 13, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Como dice en el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Entonces el apóstol Pedro, sabemos en la transición que tuvo ese gran encuentro, incluso poder admitir a los gentiles después con el tiempo, cuando le mandaron a que sane a la familia de Cornelio, que era un romano. Pero de eso no podemos hacer, Señor, sabes que Él es gentil, no es judío. Entonces, pero esa verdad fue revelada poco a poco a los apóstoles. Y es por eso que cuando fueron los apóstoles regados por el mundo, llevando la prédica y la palabra del Señor a todo el mundo, murieron por esa verdad, de formas dolorosas. Santiago fue despellejado hasta morir, imagínense. Al mismo apóstol Juan le frieron en aceite, no murió, pero le frieron. Todos soportaban por el Señor, pero llevaban la verdad, porque ya les fue revelada toda la verdad después. Pero fue con el apóstol Pablo cuando comienzan en la entrada de los gentiles nosotros, y eso se da en el concilio de Jerusalén, que nos hablará después en el capítulo 12 de Hechos, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver cuál es la importancia de esto. La importancia es la enseñanza que Jesucristo hizo a través de los evangelios. Y estamos hablando que es Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento comienza a partir de Pentecostés. El Viejo Testamento acaba con la muerte de Jesús. Pero es tan importante la enseñanza que nos da los evangelios, porque son las enseñanzas que nos da el mismo Señor Jesús a través
que dio a sus apóstoles, y esto es a través de su iglesia. Esa es la doctrina de los apóstoles. Y el Señor Jesús enseñó también la unión, la hermandad, el compartir. Él compartía con los apóstoles un fondo del cual comían todos. Él nunca se opuso para curar y sanar y hacer milagros tanto a judíos como a gentiles. Jesús amó al prójimo, amó a sus hermanos, amó a quien estaba alrededor, se sentó con ellos juntos. Y es por eso que dejó un mandamiento más os doy, les dijo cuando estuvo en la última cena. Un mandamiento más os doy, que está en Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice, que os améis unos a otros. Porque Él enseñó el amor, Él es el amor. Pero lo que a mí me sorprende aquí en esto es, dice, que siempre, dice, que os améis unos a otros, que os améis los unos a los otros. Después también Pablo más adelante, soportéis los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué siempre los unos estamos perdonando a los otros? ¿Y por qué los otros no nos perdonan a los unos? ¿Por qué siempre los otros son otros y no unos? Y nosotros, o sea, es un trabalenguas, pero ¿por qué? Esos otros siempre quieren estar siendo servidos, porque los unos sirven a los otros. ¿Cuándo será que nos pasemos al lado de los unos y dejemos de ser los otros? ¿Cuándo comencemos a vernos a nosotros como hermanos, como familia, como comunidad? Porque a veces nos volvemos, ciertos que venimos los domingos, pero nos volvemos robots. Cumplimos, nos sentamos, se acabó, vuela, sal rápido. Perdón, empujando, que comienza el partido del Cuenquita. Entonces, ¿por qué no compartimos un tiempo como familia? ¿Por qué no nos damos ese tiempo de poder ministrar los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, poder compartir con nuestros hermanos? Porque todos hemos recibido dones, pero para compartirlos, para edificar también a quien está al lado. No solamente para tenerlos nosotros, esconder la lámpara bajo el almud. Compartamos. El Señor nos enseñó. El Señor se sentó con publicanos. El Señor se sentó con pecadores, con fariseos, con religiosos, con todos. Más aún en familia, con los hermanos, compartió con los discípulos, con los apóstoles, dando ejemplo del amor. ¿Cómo te identificas tú? ¿Eres de los unos o de los otros? En Hechos 2, 44, 45 decían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En común todas las cosas. Como comunidad decía que tenían en común todas las cosas. A veces pensamos que tal vez una cosa que podríamos tener en común es somos hinchas del fútbol, digamos, y somos hinchas de la selección de Ecuador, ¿no es cierto? ¿Quién es hincha de la selección de Ecuador? ¿No es cierto? No, pero tenemos hermanos venezolanos, tenemos hermanos peruanos y posiblemente de otras nacionalidades. Entonces no somos común en todas las cosas. Si yo les digo, ¿quiénes son hinchas del Deportivo Cuenca? Otros serán del Barcelona, de la Liga del Emelec, ¿no es cierto? Entonces no tenemos en común todas las cosas. Pero si yo les digo una cosa, ¿quiénes son hijos de Dios? Amén, todos.
Entonces teníamos todas las cosas en común. Es lo que nos decía que tenían los apóstoles de la primera iglesia primitiva. Tenían en común todas las cosas, sobre todo Cristo en su corazón. Y es por eso que compartían sus cosas. La iglesia primitiva no pasó necesidad, e incluso vendían sus propiedades. No les digo que de eso se trata, pero eso incluso vendían para cubrir las necesidades de quienes lo necesitaban. Esa comunión que había en la iglesia, esa una verdadera hermandad, una verdadera unión. ¿Cuánto nos falta a nosotros para poder ver esa iglesia primitiva, esa primera iglesia, cómo mostraba el amor de Cristo y reflejaba? ¿Cuánto de nosotros, en lugar de salir corriendo, nos hemos robotizado? Y es por eso que mucha gente afuera dice: yo no quiero ir a las iglesias cristianas, no. Son llenos de hipócritas, son llenos de mentirosos. Otra vez me acuerdo siempre el testimonio de un pastor amigo mío que decía que le estaba conversando una persona que venga a la iglesia, y le decía: yo no voy a esa iglesia porque solo son llenos de hipócritas, mentirosos. Y él le respondió: sí, es cierto, pero no te preocupes, hay puesto para más. Venga. El Señor nos ha perdonado, ya nos ha levantado. Dejamos las cosas viejas atrás. He aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y decía que incluso, como les digo, decían que vendían todas sus propiedades. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles, en el nombre del Señor Jesucristo, hicieron cosas hacia la comunidad, hacia las gentes que lo pedían, mostraban el amor. Hasta la sombra de los apóstoles hacían milagros. Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, cuando le pidió ese paralítico al comienzo, ese cojo. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate. ¿Cuántos de nosotros queremos brindar? El Señor Jesús dio la vida por sus amigos. Cuando medimos la vida, la medimos en tiempo, ¿no es cierto? Vivió tanto tiempo, tantos años, medimos en tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos dando de nuestro tiempo hacia nuestros hermanos, a nuestros amigos, a quienes lo necesitan? Esa palabra de aliento que necesita alguien. ¿Cuánto de tu tiempo te cuesta y cuánto te estás dando? ¿Por qué nos hemos vuelto tan encerrados en nosotros, egoístas, y no queremos compartir? No queremos dar nuestro tiempo. Peor aún, si queremos dar una necesidad, algo, una riqueza, se nos vuelve dificultoso dar a veces una ofrenda, un diezmo. Si no comenzamos en las pequeñas cosas, no somos fieles. A veces nos llamamos iglesia, comunidad, pero vivimos como tal, compartimos como tal. No seamos de los otros, sino seamos de los unos, que nos enseñar a servir, a amar. Entonces, en Hechos, como habíamos visto, en Hechos 2, 44, 45 decían, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y se dice que no tenían necesidad la iglesia. Por favor, si pueden cambiar la hoja. Tenemos una cosa en común, que es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Unita más adelante, por favor. Dice, tenemos a Cristo. Tenemos unos versículos que casi siempre compartimos cuando queremos compartir el Evangelio a otras personas, ¿no es cierto?
Y está en Juan 1, del 11 al 13, dice, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? A cumplir ese pacto que tenía con la casa de Israel. A lo suyo vino. Dice, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos algo en común que es nuestro, que somos hijos, somos una familia, los cuales no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos escogió, Dios nos ha separado para ser parte de su familia, ser nosotros una familia. Comportémonos como tal, como familia. Ayudémonos, perdonémonos. No, yo no me voy allá porque está tal persona. Si quieres que yo vaya, escoge. O va él o voy yo. Sacando pecho, digamos así. El Señor perdonó hasta a todos y nos enseñó. Dejemos la altivez a un lado. El orgullo. Y amémonos como hermanos, hijos de Dios. Todos somos iguales. Ciertos, todos fallamos. Todos nos equivocamos y podemos a veces hasta sin querer ofender a nuestro hermano. Pero por eso puso el Señor algo hermoso en nosotros. El perdón, el arrepentimiento y la reconciliación. Porque para eso vino Él, a reconciliar al mundo con Dios Padre. Y es por eso que también queremos tener como familia, vamos a tener un bonito tiempo, para que ustedes dispongan, digamos, de ese tiempo para poder vivir en familia, en comunidad. Vamos a tener Vive la Iglesia. Este 31 de octubre no nos vamos a reunir aquí. Vamos a hacer un paseo de la iglesia, donde poder estar compartiendo todos juntos. En un lugar donde entremos todos con familias y todo. Preparen ese tiempo para hacer ese paseo, para tener esa comunión, esa unidad, estar juntos. Así que preparen ese tiempo, pronto les avisaremos a partir del próximo domingo en dónde será, qué es lo que vamos a hacer, y cada uno disponga en su corazón cómo quiere ir. Pero este 31, ya digo, este 31, no nos vamos a ir aquí, vamos a estar juntos como familia. Y una cosa que también hacían en la iglesia primitiva era el partimiento del pan, que dicen, ¿no es cierto? El partimiento del pan, no solamente le tomamos como la cena del Señor, el partimiento del pan es compartían en las mesas, porque la forma de poder reconciliarse y hablar en una familia era en una cena, en una comida, era el partimiento del pan. Y es por eso que, digamos, este 31 vamos a hacer así, en familia. Vamos a estar con juegos, con actividades, partiendo el pan, compartiendo el pan. Pero hoy vamos también a compartir el pan de la Santa Cena, de la última cena del Señor. El Señor, como esa linda alabanza que tuvimos, Él nos invita a tener esa comunión, nos invita a participar de su mesa, porque somos sus hijos, hemos visto que somos sus hijos. Nos invita a participar de esa, nos invita a esa cena. Y eso también enseñó el Señor Jesús. En Lucas 22, del 15 al 20, el Señor nos dice, y les dijo, un anterior, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Primeramente, esto no es un preámbulo a la Santa Cena, todavía no lo hace, pero esta es una invitación que hacía a sus discípulos
a participar de la Santa Cena, a participar de la comunión de la hermandad. Dijo, esto no lo volveré a hacer. Y aquí, hasta mi regreso, hasta que se cumpla todo el reino del cielo. Estaba invitando a la mesa. Y es lo que hace el Señor a todos nosotros para este tiempo. Nos quiere invitar a todos a participar de la mesa, de su mesa, como hijos, como familia. La Santa Cena no es para alejarnos del Señor, es para acercarnos a Él. Es para reconciliarnos. El Señor quiere reconciliarnos. Él no quiere ver nuestros defectos, nuestros pecados, sino es para reconciliarnos con Él. Él en su mesa lo sentó, como les dije, a publicanos. Cuando le invitó a Mateo, que era un publicano, a su mesa, y Mateo le invitó, y en esa mesa dice que se sentaron publicanos y pecadores. Se sentaron en la mesa con Jesús. Y los fariseos les decían, se sienta eso con publicanos y con pecadores. Y el Señor les dijo, los enfermos no necesitan médico. Los enfermos necesitan médico, ¿no es cierto? Los sanos no. Eso es lo que el Señor quiere, reconciliarnos. Como enfermos, para reconciliarnos. Él es nuestro médico. Él no quiere ver los pecados, porque no habrá un pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Lo que quiere es reconciliarnos. Y para eso es la Santa Cena. Para llegar a Él. Para unirnos, sentirnos con Él hasta que Él venga. Recordar lo que Él hizo. Él entregó todo. Para que tú y yo nos acerquemos confiadamente a su mesa y podamos compartir. Entonces no se sientan que no son dignos de esa mesa, sino que les está llamando a compartir esa mesa. No se sientan que el pecado los aleja de Él, sino que el arrepentimiento, el pedir perdón, los acerca a Él. Él espera con brazos abiertos. Solo hay que abrir el corazón honestamente y sinceramente. Quiero reconciliarme contigo, Señor. Quiero participar contigo de esta Santa Cena. Sé que no soy digno, Señor, pero Él nos hace dignos. Él nos capacita para poder sentarnos en esa mesa y esa comunión eterna que vamos a tener con Él, como nos decía la palabra de Dios. Esa comunión eterna. En Lucas 19 nos dice, y tomó el pan y dio gracias. La palabra gracias es Eucaristía. Eso es dar gracias. Tomó el pan y lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él fue humillado, su cuerpo fue desfigurado, así nos dice la palabra en Isaías, fue desfigurado, recibió todos los azotes para que nosotros podamos acercarnos y ser dignos de sentarnos en esa mesa. Él ya lo dio todo, Él dio su cuerpo, fue partido por nuestros pecados. Él murió una vez por ti. No pidas que lo haga varias veces, ya lo hizo por ti. Reconcíliate y acércate a Él. De igual manera nos dice la palabra de Dios, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa
Es la copa del nuevo pacto. En mi sangre, que por vosotros se derrama. Es la copa del nuevo pacto. Él está haciendo, y ella hizo un pacto contigo. Ya derramó su sangre por ti. Ya te liberó de lo que eras antes. Mira hacia adelante. Tienes un futuro en el Señor grande. Participa de esta Santa Cena, de la comunión eterna en su mesa. Tomémonos un tiempo, cada uno, un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Ese tiempo es personal entre tú y el Señor. Entrégale todas tus cargas. Que el Señor vaya liberando. Que el Señor vaya llenando esos espacios que el enemigo quiere arrebatarte. Ponte a cuentas con el Señor. Y una vez que estés a cuentas, ven y participa de la Santa Cena con libertad. La libertad que Él nos da, porque Él ya rompió nuestras cadenas. Tú eres libre. Tú eres libre. Libre para amar, para sentir, para honrar y adorar. Y declara, Él es el Señor. Él es el Señor de tu vida y el fundamento de esta iglesia. Siente el abrazo, hemos sentido el abrazo de esta mañana en comunión en familia. Esta comunión eterna en que estamos invitados a su mesa. Y el Señor, en la palabra de Dios que hemos visto, decía que también la iglesia perseveraba en la adoración, en la oración. Vamos a orar para agradecer este tiempo que hemos hecho comunión en familia. Vamos a darle las gracias al Señor porque ha mostrado su misericordia y nos ha limpiado y nos ha dado confianza y certeza de que estamos con Él. Señor, amado Dios, gracias te damos, Señor, por permitir compartir juntos esta Santa Cena, Señor. De un mismo pan como iglesia, Señor, porque somos de un mismo cuerpo, de tu cuerpo partido, Señor, que hemos compartido todos como familia. Somos todos de ese pan de vida que eres tú, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor, por este tiempo que has puesto unidad, has puesto en nosotros ese amor necesario, que nos hemos hecho sentir que nuestras cadenas han sido rotas, que esos muros que teníamos al frente han sido derribados, que nuestros ojos han sido abiertos y nuestro corazón dispuestos hacia ti, hacia el hermano, hacia quien necesite, Señor. Te necesitamos, Señor. Solos no podemos. En tu misericordia, porque tu palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia del Señor ha llegado a nuestras vidas. De amor recibiste, de amor entrega y da. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.